Amigos de BPI desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo, por supuesto para llevarles de inmediato declaraciones de Henry Falcón, quien es el exgobernador del estado Lara. En primer lugar, para preguntarle por esta situación con los obispos, estas ya denuncias que hizo el presidente Nicolás Maduro en contra del obispo, tanto de Barquisimeto como de otros lugares, y de los hechos más recientes con este ajusticiamiento de Oscar Pérez. Bien, miren, todos los años los larenses y buena parte de los venezolanos, y mucha gente que concurre a Barquisimeto de otras latitudes del mundo, nos vamos a encontrar en la fe, en la espiritualidad, para pedir y elevar nuestras plegarias y oraciones a Dios nuestro Señor y también a nuestra Divina Pastora. Y este año no hay duda que las razones están más que justificadas, vista la circunstancia de hambre, de deterioro de la calidad de vida de la gente, y quienes acudimos allí, acudimos precisamente a buscar en el encuentro, en la necesidad de que surjan mensajes para que se pueda reflexionar y se pueda rectificar para así atender las grandes debilidades que afectan a la mayoría del pueblo pobre fundamentalmente. Vimos allí algunas cosas que sucedieron y hemos analizado con mucha preocupación lo que esta semana y en estos días, bueno, se ha expresado con ataques desmedidos desde el Ejecutivo Nacional, desde las autoridades de los gobiernos locales y el gobierno regional de Lara, hacia dos obispos importantes, Monseñor Castillo, que es el obispo de Barquisimeto, quien merece todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento porque ha sido un hombre tenaz en sus planteamientos y además en la interpretación de la realidad de su pueblo de Lara, de su pueblo Venezuela. Monseñor Mazabé, obispo de San Felipe, quienes se atrevieron a decir lo que dice el común en la calle, o sea, alertar sobre una circunstancia que cada día nos lleva a una situación de caos estructural en el país. Es el problema del hambre, es el problema de la falta de medicinas, es la decadencia de los servicios, es el problema de la violencia, pero también es el problema del desgobierno. No hay gobierno en Venezuela. Vivimos en una situación prácticamente de incertidumbre permanente y los obispos están diciendo sus verdades como intérpretes del sentimiento de su pueblo y nosotros acompañamos esas verdades de nuestros obispos. Tenemos una honda preocupación y una tristeza muy profunda por lo que está sucediendo en Venezuela. Y esto además se ve muy empañado con una circunstancia que nosotros ya en años anteriores habíamos alertado. Ustedes saben que siempre se colocan tarimas, que son formas de ofrendar a nuestra Virgen, y en esas tarimas se expresa, bueno, la empresa pública, la empresa privada, familias, particularidades, etcétera. Regularmente se coloca también una tarima en la avenida Venezuela con avenida Morán. Y este pueblo nuestro, este pueblo venezolano, por supuesto está llegando al límite de su paciencia, porque se juega con la paciencia y la dignidad especialmente del pueblo pobre, que sufre hoy los avatares del problema hiperinflacionario que vive Venezuela, de la escasez y también, repito, del desgobierno. Entonces eso es como una burla a la dignidad de ese pueblo. Pones una gran tarima con sillas de gamuza azul, con mesoneros, etcétera, presuntamente con bebidas, no me consta eso, pero yo creo que es allí uno de los elementos que genera repulsión, pero que además genera también indignación en la gente. Eso condujo a que se diera allí también una circunstancia bastante complicada en el marco de la procesión, cosa que nosotros hoy también rechazamos la forma como se expresa el espíritu religioso de algunos ciudadanos, en este caso de nuestros compañeros de la Fuerza Armada Nacional, que tienen que verse en la realidad de su pueblo. También queremos nosotros en esto rechazar, condenar desde nuestra organización partidista avanzada progresista los actos de ajusticiamiento extrajudicial que se perpetraron esta semana contra ciudadanos venezolanos, violando todas las leyes nacionales e incluso los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país. Veíamos en videos, cosa que es condenable desde todo punto de vista, como ya redimidos, rendidos, entonces fueron atacados incluso con armas de guerra.
Eso debe llamarnos la atención a los venezolanos. Una actitud, una conducta de esta especie en el marco de una situación, repito, de anarquías, de caos y de colapso del país, puede ser la llama que encienda una situación más generalizada que pueda ser incontrolable. ¿Cómo califica este hecho? Yo creo que sin duda alguna es un hecho repudiable, condenable y además violatorio de derechos humanos y que se presenta hoy como uno de los grandes eventos de la historia criminal del país que será recordado para los próximos años. Esto nos invita a los políticos, fundamentalmente, a tener también contundencia no solamente en el discurso, sino en el planteamiento. El país quiere soluciones, no queremos más complicaciones. Es necesario abordarlo desde el entendimiento. De allí que nosotros abogamos por un resultado concreto, eficaz, pero también certero y realista de lo que hoy está sucediendo en estos días en República Dominicana. Pero la mesa también está evaluando ir. Pero también esto obedece a las improvisaciones, algunas veces, a la falta de coherencia en el planteamiento y en la acción, pero también a la improvisación en el desarrollo de las políticas que deben desarrollarse desde una estructura unitaria de partidos para poder abordar el tema de la gente. Si nosotros siempre estamos obrando con intereses marcados, con cierta mezquindad, con el sectarismo por delante, y no estamos pensando en grande en los intereses del país, sino que estamos pensando en los intereses de nuestros partidos, o estamos pensando en los intereses particulares de algunos de nuestros partidos, se incurren en estos errores. Este intento de diálogo, que pudiera estar condenado al fracaso, cosa que sería un fracaso para Venezuela, porque no se trata del fracaso de un gobierno, se trata del fracaso de un país. No se trata de un intento más, se trata de que la gente ya no aguanta, que la gente está clamando por soluciones concretas a su problema de sobrevivencia, de subsistencia. Y si los políticos no interpretamos eso, no somos capaces de ubicarnos en la realidad de la gente, en ser sus verdaderos interlocutores, sus intermediarios, pero ser eficaces en nuestras acciones, más allá de las interpretaciones, queridos hermanos, en el nombre de Dios, que no termine lo social sobreponiéndose a lo político. Y termine la gente tomando las decisiones que no toman los políticos y nos convirtamos entonces los políticos en un amasijo, pudiéramos decir, de políticos quemados frente a una circunstancia que tuvo que resolver la gente por la incapacidad de la dirigencia política de su país. Llámese gobierno y llámese nosotros también, quienes apostamos a un cambio necesario, urgente, para poder resolver los problemas de la gente. Esas son realidades que están allí y por eso vemos todas estas expresiones, los ajusticiamientos, el que se ataque a unos obispos de la iglesia por estar diciendo la verdad cuando necesitamos un gobierno que gobierne, que no persiga, que no habilite el acorralamiento, la persecución, un gobierno, bueno, que diga cómo va a resolver el problema de la economía, que es el problema de los venezolanos, el alto costo de la vida, la situación de la gente que muere en los hospitales de Mengua porque no hay medicina. Esa es la verdad. Ahora, los políticos que nos alejamos de esas realidades, estamos condenados al fracaso. Los políticos que en circunstancias como estas, la que vive el país, entonces estamos pensando en nuestros partidos y estamos pensando exclusivamente en nuestros candidatos. Hay que pensar en Venezuela y para eso tenemos que elevarnos. La vía para el cambio tiene que ver, primero, con una posibilidad cierta, eficaz y concreta de entendimiento para poder convocar a la paz. Y esa paz nos tiene que llevar a un proceso de establecimiento de un nuevo gobierno, que nosotros siempre apostamos a la tesis del gobierno de unidad nacional, donde se impongan los criterios del compromiso, los criterios de la preparación, los criterios de la amplitud, no del sectarismo, y donde podamos recoger de verdad las propuestas que de alguna manera estén en consonancia con las necesidades de la gente. Usted habla de eso se trata. De que el diálogo está condenado al fracaso. ¿Cuáles son los nudos que usted ve? No, digo que el diálogo en estas circunstancias, ojalá que no,
Nosotros apostamos al entendimiento y apostamos a la negociación eficaz y concreta, respetuosa y responsable. Pero en estas circunstancias, donde el gobierno, por un lado, no respeta a quienes acuden al diálogo en Santo Domingo y donde del otro lado algunas veces se improvisa y también se procura generar una acción solo de grupos y no amplia, incluyente, pareciera que el camino no es muy atractivo para nosotros los venezolanos como resultados concretos de ese diálogo. Avanzada Progresista no está pensando en unas primarias para un candidato presidencial debido a que la fecha parece que es inminente en este año. Nosotros apostamos al consenso y estamos debatiendo ese tema a profundidad. Ahora, una vez que tengamos, después de los debates internos del partido y más allá del partido, con todas las estructuras políticas, sociales del país. Cuando hablo de las estructuras políticas, hablo también del Partido Social Cristiano Copey, hablo del Movimiento al Socialismo, del Partido Puente, de Un Nuevo Tiempo, de IAD, de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de todos los partidos. Pero yo creo en la unidad superior, y la unidad superior trasciende a nuestras organizaciones partidistas. Aquí hay que ir al intérprete, pero también a la resolución después de esas interpretaciones de lo que quieren las mayorías de los venezolanos. Y las mayorías se expresan también en los gremios, se expresan en los jóvenes, se expresan en las amas de casa, se expresan también en los trabajadores. Esa es la unidad superior a la que estamos llamados todos los venezolanos para poder recoger el camino de la prosperidad, de la verdadera unidad y el camino de la reconciliación y la paz. Se habló de una redimensión de la Mesa de la Unidad Democrática, eso se está llevando adelante, al menos se están sentando a discutir los partidos políticos de cara en función a eso, a una verdadera transformación de la Mesa de la Unidad Hasta ahora no, nosotros no hemos acudido, igual cuando se decidió lo del diálogo, bueno, pues acudimos creo que a 2 reuniones y después tomaron unas decisiones, los mismos, 4 partidos, y eso le hace mucho daño al país y le hace mucho daño a la unidad. Ojalá Venezuela apuesta porque haya una unidad sincera, una unidad verdadera y una unidad concreta que resuelva lo que no puede resolver este gobierno. Henry Falcón cree que hay agendas ocultas en todo este proceso de diálogo, entendiendo que no se ha ampliado el espectro para que todos estén allí. No creo, ojalá que no. Sería una gran irresponsabilidad de tener agendas particulares y agendas ocultas cuando el país está esperando son soluciones a los problemas colectivos. ¿Cree usted que hay una bomba de tiempo en Venezuela si no se atacan los problemas sociales a los que usted... Lo que estamos viviendo, me decía José, que fue alcalde de Cabudare recientemente, anoche teníamos situaciones de saqueos en Barquisimeto, Lara, Carabobo, incluso en Oriente, y ese pareciera el pan nuestro de cada día hoy. Lo que quiere decir que tenemos un estallido social por goteo, o sea que está reventando una cosita por aquí, una cosita por allá, una cosita por acá. ¿Qué decía yo hace unos meses? Y creo que en el nombre de Dios nada de eso ocurra, porque nosotros no apostamos a eso. Pero ¿qué decíamos hace unos meses? Lo peligroso que es que esos pequeños estallidos sociales por goteo, pero terminen reventando una situación de caos estructural donde una manifestación de calle termine en un supermercado y después que no haya nada de supermercado se metan a las casas nuestras y terminemos prácticamente en una guerra fratricida entre nosotros como hermanos. Eso es muy peligroso. Ahora, no hay quien le ponga de verdad coto a eso. ¿Dónde estamos los dirigentes? ¿Dónde está el liderazgo político del país? ¿Dónde está el gobierno? Entonces, de allí que ese encuentro en Santo Domingo, hermano, tiene que ser un encuentro, bueno, mucho más responsable, más aterrizado. Aquí no hay tiempo para mayor maniobra. Por eso digo, lo peligroso de esto es que termine la gente dándose las soluciones que no le damos nosotros los políticos. Y eso es peligroso porque eso sí sería convocar. ¿Los partidos están cumpliendo con su trabajo en este momento, con su deber ser, o están desconectados completamente de la gente y su sufrir? Creo que la mayoría de nuestras organizaciones partidistas están totalmente aislados de las grandes necesidades sentidas del pueblo venezolano. Esa es una verdad. Y por eso también revisemos los estudios de opinión. Los niveles de desconfianza hacia las organizaciones políticas, bueno, son relevantes, porque no nos articulamos, queremos hablar de una cosa que no es del interés de la gente. El problema de la gente, ahorita veníamos por ahí, es la gente que le mete la mano. Es la gente que hoy no tiene cómo acudir al trabajo, porque no tiene cómo pagar el transporte, porque no hay transporte. El problema de la gente es que tú hoy vas a comprar un cartón de huevo y cuesta 450.000 bolívares el cartón de huevo, que es el 75% del salario mínimo integral. Cuando hablo del salario mínimo integral, hablo del salario mínimo más esta ticket. El asunto es que hoy un trabajador acude a un supermercado y con lo que gana en 30 días puede comer 3 días. 1 kilo de carne, 1 kilo de queso y 2 paquetes de harina pan si acaso.
El asunto es que la gente hoy no tiene cómo atenderse en salud en tu país. El asunto es que nuestros muchachos, la gran mayoría de los jóvenes potenciales para el futuro de Venezuela, hermano, andan buscando oportunidades en otras latitudes, porque este país lleno de petróleo, de gas, el país potencia, lo que sea, no se les brinda, porque vivimos en un gobierno, o vivimos en un país con un gobierno de fantasías. Un gobierno que todos los días especula la moneda, no sé qué cosas, pero no se ven soluciones concretas, no se le ve el queso a la tostada. Y la gente está desesperada, porque el hambre no espera, hermano. Y cuando tú tienes unos hijos en tu casa que están esperando que les lleve la comida y no las lleva, ahí es donde viene el desespero de la gente. Y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Yo veía hoy en las redes una gandola de gallinas que la bajaron por allá, no sé si fue por allá mismo en Lara. En Lara hemos visto episodios muy tristes de gente que incluso muere en una cola. El problema de la mortalidad materna, que lo analizamos a profundidad, estando nosotros en el gobierno regional. Muchas mujeres que de repente, bueno, tenían problemas de mortalidad a la mujer o de repente el niño, porque no se hacen los controles rigurosos que exige el proceso de gestación y posteriormente el parto. La madre que amanece en una cola se levanta a las 2 de la mañana y está en una cola hasta las 10 de la mañana y se sienta en una acera y se come un perro caliente lleno de grasa, y después cuando quiere hacerse unos exámenes no hay reactivo en el hospital, no tiene cómo pagar el pasaje, etcétera, y no se hacen controles. Y buena parte, en el caso de Barquisimeto, específicamente el Hospital Central Antonio María Pineda, que creo que es el sitio donde hay las estadísticas de nacimientos más importantes del país. Bueno, hermano, el 35% vienen de otros estados, de Portuguesa, de Yaracuy, de todos esos estados, de Barinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay madres que llegan a parir, pero que nunca se han hecho un control. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el país que tenemos hoy? Prácticamente lo estamos condenando a nuestro país, lo estamos condenando a la miseria, a la pobreza. Si no nos ponemos de acuerdo para poner un parado a esto. Pero si lo hizo Colombia, y si lo han hecho otros gobiernos del mundo, que hoy pueden ser un referente positivo para nosotros, no lo vamos a poder hacer nosotros. Ahora, yo digo que aquí hay que tener voluntad, pero también desprendimiento y también responsabilidad. Ahora, si tú quieres ir una cosa pensando ya en que mañana el gobierno es de mi partido y el gobierno es del otro partido, bueno, estamos raspados, ¿vale? Esto no se trata de un asunto de protagonismo, de particularidades, de sectores. Se trata ahora de tener una gran visión unitaria del país. Por eso digo, la unidad no puede estar circunscrita exclusivamente a los partidos. La unidad tiene que ir mucho más allá de los partidos, es la gran unidad superior, la que tiene que convocarnos en un esfuerzo igualmente superior para poder salvar al país, porque el país se nos está yendo de las manos. Ahora, estas son reflexiones que hago yo, pero es la reflexión del día a día que hace el ciudadano de a pie. Fueron las mismas reflexiones que hizo Monseñor Mazabé, las mismas reflexiones que hizo Monseñor Castillo. Son reflexiones en la verdad. Y la verdad es una sola. Aquí no existen verdades a medias, aquí no, es una sola verdad. Y es con la verdad como nosotros podemos derrotar, yo siempre le he dicho, la maldad, el individualismo, el sectarismo, la mezquindad, siempre por la verdad. Y es la verdad la que nos coloca en el camino de Jesús, en el camino de la iglesia, en el camino de la palabra. Es la verdad. Una salida diferente a la salida electoral, que cada vez se escucha más que este gobierno no va a salir con elecciones. ¿A quién beneficiaría? No hay una salida diferente a la salida electoral. Cualquier otra salida, una salida de fuerza, sería el escenario más caótico y crítico que haya podido vivir cualquier país en el mundo, y eso no lo queremos para Venezuela. Si no, volquemos nuestra mirada a Colombia, veamos lo que ocurrió por allá en Chile, en El Salvador, aquí en Centroamérica. Nosotros creemos en la salida electoral y no la vamos a abandonar jamás, lo dijimos hace unos meses atrás. Avanzada Progresista, nosotros participamos en las elecciones regionales, participamos en las elecciones municipales y vamos a participar en las elecciones presidenciales. Lo demás es parte, bueno, de las discusiones, de los debates, de los acuerdos, en función de fortalecer esa unidad superior en la que nosotros creemos. Y en palabras de Henry Falcón, quien es ex
gobernador del estado Lara. Todo esto haciendo unas reflexiones, asegurando que todavía no hay una decisión o no ha habido reuniones dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. También ha hablado sobre el proceso de diálogo, que él mismo está condenado al fracaso si se mantiene el sectarismo dentro de las discusiones que se deberían dar para lograr desentrabar ese nudo que hay allí y avanzar a soluciones concretas a los problemas de los venezolanos en relación a las decisiones que se puedan emanar en los 4 puntos que ha planteado la Mesa de la Unidad Democrática en este proceso de diálogo en República Dominicana. También condenó y rechazó las acusaciones por parte del Ejecutivo Nacional al prelado venezolano, en este caso tanto al obispo de Barquisimeto como también a Monseñor de Yaracuy en San Felipe. Todo esto tras la homilía que se dio con la visita número 162 de la Divina Pastora al pueblo de Barquisimeto. Son parte de las reflexiones que ha dado Henry Falcón, exhortando por supuesto a la Mesa de la Unidad Democrática a mayor consenso en la unión hacia los problemas de los venezolanos, problemas por supuesto económicos y sociales. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es FPI TV.